Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, Canal 13, el canal de la familia. Les saluda el hermano Joshua Torres. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial, aunque con modalidad remota, a distancia, virtual, como hemos tenido que hacer muchos de nuestros programas por esta realidad de la emergencia que atraviesa el mundo. Pero como quiera, tendremos una conversación muy interesante porque en el día de hoy vamos a estar conversando con Jorge Montes, quien es parte del ministerio Son by Four, un grupo muy conocido. Así que hoy vamos a conversar con ellos porque recientemente han lanzado su nuevo sencillo titulado Tu Voluntad. Sean todos bienvenidos, esto es Desde la Periferia. Es todo lo que quiero hacer, tu voluntad, agradarte, Señor. Y recibimos de manera inmediata a nuestro invitado para el programa de hoy, invitado de lujo porque va a estar todo el programa conversando con nosotros, Jorge Montes. Jorge, bienvenido, gracias por estar aquí. Ustedes por invitarme, Joshua, te felicito por el programa. Estamos contentos y gracias por permitirme estar aquí esta No, noche. gracias a ti por aceptar la invitación, ¿verdad? Para mí es un gusto que estés compartiendo conmigo. Ya hace un tiempo que no nos vemos. Primero, no solamente por la pandemia, sino, ¿verdad? Porque estuvimos estudiando juntos y luego que empezó todo esto, pues ya dejamos de vernos. Pero dentro de toda esta situación, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Gracias a Dios, estamos todos bien. Estamos radicados en Orlando, Florida, exactamente en San Cloud, la ciudad de San Cloud. Para la gloria de Dios, pues seguimos trabajando. Mis hijos están bien, mi esposa también, mis papás, todos están por acá viviendo y pues protegiéndonos, pues haciendo todos los protocolos de seguridad y de salud pertinentes, pero ahí vamos, no podemos detenernos, esto, la obra tiene que seguir, no nos podemos encerrar demasiado y seguimos trabajando. Exactamente. Bueno, y hablando de trabajo, ya salió un nuevo sencillo del ministerio Son by Four, al cual tú perteneces, un ministerio muy conocido en nuestra iglesia, que yo creo que no hay que presentarlo mucho, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe lo que es Son by Four en nuestra iglesia, pero Son by Four había estado un poco detenido, ¿no? Llevaban ya casi 5 años que no producían como tal una canción, ¿cierto? Correcto, de hecho, mira, nosotros normalmente siempre nos tardábamos alguito entre producción y producción. Siempre nos tomábamos como 3 años por ahí, aproximadamente entre 3 a 4, entre una producción y la otra, si te percatas de cada producción. Pero en esta nos tardamos un poquito más, ya que hubo, pues cada uno de los muchachos estábamos viviendo en lugares diferentes, en ciudades diferentes. Pedro se mudó a los Estados Unidos antes que nosotros, en New Jersey. Mi hermano después del huracán María, toda mi familia se trasladó acá a la Florida Central. Yo me quedé en Puerto Rico pues, para terminar mis estudios y seguir trabajando allá con la familia de mi esposa. Entonces, no es hasta ahora, cuando a principios de año ya, que yo me mudé a la Florida también y estoy residiendo por acá. Y esta logística de estar en 3 ciudades diferentes, pues hacía un poquito más complejo, cuesta arriba lo de producir y meternos al estudio, escribir canciones. Y pues se extendió un poquito más, pero ya lo retomamos, gracias a Dios, 5 años nos tardamos. Pero mencionabas que ustedes entre producciones siempre se tardaban un poco. ¿Eso era a propósito o era por quizá la complejidad de la producción? ¿Por qué siempre ese lapso de tiempo? Pues mira, nosotros para escribir las canciones y producir los discos siempre nos tomábamos tiempo. No queríamos forzar las canciones, los temas, la línea de pensamiento que llevaba cada producción. Acuérdate, somos tres personas escribiendo con tres personalidades diferentes, con tres caminos en Jesús, experimentando cosas diferentes con el Señor, pues teníamos mucho que decir siempre. Entonces nosotros teníamos que escoger bien qué era el mensaje central de cada proyecto y dentro de ese mensaje central poner nuestras vivencias en nuestra vida espiritual, lo que Dios estaba haciendo a nosotros, lo que el pueblo de Dios necesitaba en ese momento. También nosotros
pues nos poníamos en oración y tratábamos de discernir junto a nuestros directores espirituales, nuestros amigos sacerdotes, hermanos de la iglesia, qué necesita la comunidad, qué necesita la iglesia. Todas estas cosas se tomaban en cuenta y el proyecto, pues, la producción era un poquito más lenta, podemos decir, pero siempre el producto final lo cuidamos por eso Sí, mismo. porque en el caso de un ministerio católico, a diferencia de tal vez un artista secular, ustedes están llevando un mensaje que no es suyo, es lo que yo siempre he dicho. Ustedes están llevando el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, y no es como que hoy me siento y voy a hacer una canción con cualquier idea que se me llegó a la mente ya, sino que tienen que pasar por un filtro, ¿no? Por ver si va de acuerdo al Evangelio. Me imagino que ustedes tendrían algún sacerdote o algún director espiritual que quizás repasaba las canciones. ¿Cómo era ese proceso? Claro, exactamente como estás diciendo. Nosotros, pues, pues, gracias al Señor, Dios nos permitió, nos dio un don. Entonces yo puedo escribir canciones, yo puedo producir, pero yo puedo escribir un montón de canciones y no ser a lo mejor la canción que Dios quiere, el mensaje que Dios quiere llevar, ¿me entiendes? Entonces, en cada proyecto, entonces, eso tomaba un poquito más de tiempo, el discernimiento, qué sí, qué canción no, qué tema sí, qué tema no. Siempre las canciones que escribimos, pues siempre de acuerdo a la doctrina de la iglesia, de acuerdo a todo bien verificado, sí. Sacerdote, Fray Jorge Betancourt tuvo muchos años con nosotros en nuestra parroquia en Ciales. A mí, no solamente compañero del programa de Son by Four TV y Son by Four Radio, sino amigo personal, nuestro hermano, básicamente. Este, y también muchos otros hermanos, inclusive yo conozco profesores del CEDOC, gracias a Dios, a través de los conciertos y de elaborar en la iglesia, mucho antes de yo entrar a la universidad a estudiar teología. So que ya yo conocía al doctor Márquez, ya yo conocía a uno, Monseñor Francisco Medina, ya yo lo conocía también. ¿Sabes? Pero yo, yo, yo consultaba, y los muchachos también, con mucha gente. Pedrito también entró al CEDOC antes que yo y también ya llevaba muchos años formándose. ¿Sabe? Que se consultaba con los amigos, con los compañeros de ministerio, de parroquia, las personas pues más adultas en la fe, las personas que han vivido más que nosotros. Se hacía un discernimiento bien arduo y extenso para entonces decir esto es lo que va. Y pues eso es lo que tomaba más tiempo en realidad, porque grabar y meter instrumentos, eso tú coordinas y lo haces en 1 o 2 semanas. Lo que más trabajo da siempre es escoger las canciones, cuál es el Y mensaje. entonces en el caso del sencillo que publicaron recientemente, ¿de dónde surge la idea? O sea, de momento ustedes dijeron, pues mira, ya llevamos 5 años, quizás ya no debemos hacer nada más o vamos a detenernos, o llevaban tiempo tal vez escribiéndolo y preparándolo y dijeron, vamos a esperar un tiempito y lo vamos a publicar. ¿Cómo fue ese proceso de decir, 5 años después, lo publicamos o no lo publicamos? Pero me vas a dar un momentito porque tengo que hacer la pausa y al regreso me vas a hablar entonces cómo es que surge ese tema. Ya regresamos con más desde la periferia, no se vaya. Continuamos con más desde la periferia a través de Teleoro, Canal 13, el canal de la familia. Hoy en este programa que tenemos como invitado a Jorge Montes del ministerio Son by Four, quien está con nosotros vía Skype y nos está contando un poco sobre la trayectoria de Son by Four, pero antes de ir a la pausa, quedó el asunto por discutir de este nuevo tema, este nuevo sencillo de cómo surge. Después de 5 años que no habían publicado ninguna canción, Son by Four pensó en retirarse o Son by Four dijo, ¿sabes qué? Ahora 5 años después es que tenemos que publicar esta canción. Jorge, cuéntame, este nuevo tema, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la idea? ¿De quién viene? Pues mira, para tratar de resumírtelo lo más breve posible, sabes que están pasando un montón de cosas. Pedro está en New Jersey, Javi después del huracán se traslada, yo me quedo solo en Puerto Rico, toda mi familia básicamente se mudó a los Estados Unidos, solamente la familia de mi esposa quedó en Puerto Rico. Están pasando muchas cosas, comienzan en diciembre los terremotos en Puerto Rico, toda esta cosa y de repente la pandemia. Este,
pues uno empieza a hacerse muchas preguntas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y entra el tema, lo empezó a escribir Javi. Y me llama y me dice, Georgie, tengo un tema, te lo voy a enviar sobre hacer la voluntad de Dios. Entonces, por ahí empezaron los tiros, como decimos nosotros. Cuando empiezan a ocurrir todas estas situaciones, el ser humano mira al cielo y dice, ¿y ahora qué? Pasa el tiempo, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué yo debo hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? Y empezamos a escribir sobre la lucha de hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que pues, ese mensaje está bien claro en la canción. Están los dos aspectos de hacer la voluntad de Dios. La parte pues, más general, que pues, hacer la voluntad de Dios es Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que todos los seres humanos se salven y lleguen al cielo y nos santifiquemos y caminemos dentro de ese plan del reino de Dios. Esa es la parte general para todos, pero también hay una voluntad, un llamado, un propósito individual de cada ser humano. Entonces, quisimos tocar este tema porque esta pregunta se la tiene que estar haciendo tanta gente en estos momentos de dificultad. Dios nos está llamando a hacer su voluntad y queríamos contar que no es fácil muchas veces, pero si de verdad, verdaderamente lo queremos, con el Señor lo logramos y vamos a descubrir cuál es ese propósito en nuestras vidas, aún en medio de la tribulación, aún en medio de los Sí, problemas. porque también en este tiempo que estamos atravesando es quizás un poco complicado uno como una persona de fe entender cuál es la voluntad de Dios en medio de tanta dificultad, en medio de tanto problema. Y yo creo que por lo menos tú y los muchachos del ministerio son testigos de cómo asumir la voluntad de Dios. Muchas veces no es tarea fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de ustedes han tenido que, por ejemplo, irse a Estados Unidos, buscando quizá una estabilidad también para ustedes, para su familia. Eso no son decisiones fáciles. Si miramos más al pasado, cuando ustedes dan el salto de la música secular a dedicarse al ministerio a tiempo completo, eso tampoco es una decisión fácil, pero estaba dentro del plan y la voluntad de Dios que uno libremente tiene que aceptar, ¿no? Basado en esas experiencias, eso tal vez transformó la manera en que tú ves lo que es la voluntad de Dios, más allá que nosotros decir como que, bueno, pues si eso es lo que Dios quiere, ¿qué remedio? Porque hay personas que piensan así. ¿Cómo esas experiencias han hecho que tú entiendas un poco mejor lo que es aceptar esa voluntad de Dios? Mira, este, decidir entre un bien y un mal, que es la voluntad de Dios, la parte general, ¿me entiendes? Esa parte es bastante sencilla, aunque todos somos tentados y somos débiles, pero para mí, la parte más complicada es dirigir tu vida, tu existencia, en mi caso, mi familia, canalizarla a través de la voluntad de Dios, hacia dónde Dios quiere que yo dirija mi familia. En este caso, como están mencionando, el proyecto de Son by Four, hacia dónde nosotros hubo un momento en que tuvimos que renunciar a un montón de cosas que no eran malas, ¿me entiendes? Porque es decidir entre dos cosas, dos bienes que son buenos los dos, que no son malos. Ahí es donde se ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? pone Dame unos compleja ejemplos la concretos de situación. cosas que ustedes tuvieron que pasar en ese momento, para que la gente nos comprenda, ¿verdad? De una manera concreta. Sí, pues mira, nosotros tuvimos un momento en que cuando nosotros empezamos a sentir este llamado bien fuerte de seguir a Jesús, este, teníamos una agenda secular, una agenda de compromiso de música popular. Entonces, eran conciertos, entrevistas, festivales, un montón de cosas. Acabamos de lanzar un disco nuevo que tenía muchas canciones románticas y dos que habíamos terminado ya, que eran cristianas. Entonces, en ese tiempo, pues nosotros teníamos una agenda que era la agenda pues, secular, si se le puede decir así, y ya teníamos una agenda que ya nos estaban llamando los hermanos de la iglesia.
hacer música secular no es malo, ¿me entiendes? Hacer arte que edifique al ser humano, que a la sociedad, que ayude a la sociedad, que hable del verdadero amor de pareja, que, ¿me entiendes? Que hable de muchas otras cosas, la belleza, eso no es malo, ¿me entiendes? Nosotros tuvimos que elegir entre dos bienes, ¿me entiendes? Porque la voluntad de Dios era que nosotros nos dedicáramos a llevar su evangelio a todas las naciones y no había espacio en ese momento para hacer nada más. Teníamos que 100% dedicarnos a esto que estábamos haciendo. Entonces teníamos que escoger entre dos bienes que no eran malos, ¿me entiendes? Que los dos eran, eran básicamente buenos. Sí, eso es algo muy importante Eso es lo más que difícil. me gusta que lo recalques, de que hacer música secular no es malo, porque mucha gente piensa que, como no canta, no se dedica a evangelizar todo el tiempo, pues eso es malo. No, no es que es malo. Lo que pasa es que en el caso de ustedes, sí, ustedes hicieron muchas obras muy buenas dentro de ese mundo, si pudiéramos llamarle así. Yo creo que no es el término correcto, pero bueno, vamos a llamarle así. Hicieron muchas cosas buenas, les iba muy bien, la gente los quería muchísimo, pero el Señor pidió algo más en un momento determinado y ahí es cuando ustedes tienen que dar ese salto en libertad, que es lo importante, ¿no? Ustedes no estaban obligados a asumir la voluntad de Dios, sino que ustedes hicieron que su voluntad sea la misma voluntad de Dios. Y yo creo que mayor grandeza que esa no puede existir, ¿verdad? Sí, no, yo comparo esa decisión con la del joven rico del Evangelio. Aunque Dios sabía que este joven rico estaba pegado a toda esta riqueza para seguirle y ser perfecto o santo, pero él cuando le preguntó la primera vez, él le dijo, pero si yo hago todo, a los mandamientos, sigue los mandamientos, le dice Jesús, y él le dice, pero si ya yo hago todo eso para salvarse, pues haz los mandamientos, pues ya yo hago todo eso. Entonces el joven lo que le estaba preguntando entonces era otra cosa. ¿Qué es lo que tú quieres ser? Tú quieres ser perfecto, tú quieres ser santo, tú quieres seguirme, hacer mi voluntad. Entonces te falta hacer eso que tienes ahí. Te tienes que vender todo lo que tienes y seguirme. Pero entonces nosotros en ese tiempo pues teníamos un montón de cosas también y soltamos todo y seguimos caminando tras Jesús. Entonces la canción es eso, la canción es el viaje caminando, tratando de hacer la voluntad de Dios porque no es Ujú. fácil, no es fácil, ¿sabes? Si fuera fácil, fuera, entonces ya Cualquiera lo tenemos la hace. fe, caminar, sí, fuera, sí, requiere esfuerzo, sacrificio, mucha oración, claro que Exactamente. sí. Jorge, tengo que hacer la pausa. Al regreso continuamos conversando sobre este interesante tema que es precisamente el título de la canción, es entender la voluntad de Dios, cómo asumir la voluntad de Dios. Así que ya regresamos con más desde la periferia con nuestro invitado de hoy, Jorge Montes de Son by Four. Ya regresamos, no se vayan. Hoy en este programa estamos hablando con Jorge Montes del ministerio Son by Four. Bueno, Jorge, vamos a hablar un poco sobre qué es lo próximo o hacia dónde va el ministerio Son by Four, porque yo creo, y a nombre de todas las personas que le seguimos, 5 años fue una espera bastante larga. La próxima vez no lo hagan tan largo, sino que háganlo un poquito más rápido. Yo sé que escribir y producir no es fácil, pero no se tarden tanto. ¿Hacia dónde va Son by Four desde hoy hasta en un futuro? ¿Cuál es la proyección de ustedes? De un proyecto de compilación de éxitos que hemos escogido a través de los años y ya tenemos 4 producciones. Vamos a hacer un escogido de estos temas y va a llevar 2 temas originales, entre ellos Tu Voluntad. Esa producción va a salir para aproximadamente como para fin de octubre, para noviembre, si Dios permite, con el segundo tema que va a llevar inédito esta producción para celebrar los 20 años. Anda, como suena eso. 20 años de Son My Four. Wow, 20 años ya. Pero gracias. Para los 20 años, 18, de 17 a 18, totalmente cristiano, católico a través de la iglesia, pero ya 20 años del grupo, un poquito Wow, qué más. bendición. De verdad que
tener una trayectoria de tantos años, yo sé que no debe haber sido fácil, porque presenta muchos retos. Dedicarse a la música, dedicarse al arte y más dentro de la iglesia católica es bastante complicado. Hay mucho talento, pero es muy difícil, ¿no? Tratar de crecer en estas plataformas dentro de la iglesia es un poco difícil. Y en el caso de ustedes, ustedes viven en lugares distantes, no están siempre juntos, cada uno tiene también sus responsabilidades de trabajo y familiares. ¿Cómo ustedes hacen para poder reunirse y producir y grabar y desarrollar las ideas? Pues eso es bien, la verdad, bien cuesta arriba. Ahora con la tecnología, pues gracias a Dios, pues ha simplificado un poquito el proyecto y el proceso. Pero sí es bien cuesta arriba. Llevamos ya varios años, ya Pedrito lleva en New Jersey como 6 o 7 años, si no me equivoco. Y Javi ya lleva casi 3 años aquí en la Florida Central. Yo lo que llevo son meses aproximadamente, por ahí, desde marzo. Entonces, sí, bien, bien cuesta arriba, bien difícil. Nos encontramos en los aeropuertos o en las ciudades que, que íbamos a hacer el concierto o la misión o lo que tuviésemos en la agenda, nos encontramos allá. Los ensayos los hacíamos en el lugar cuando llegábamos, en el teatro o en una iglesia, donde fuera, pedíamos un día antes, 2 días antes para hacer algunos ensayos y eso y repasar todas las cosas que no se habían hecho o las cosas nuevas. Suerte que nosotros tenemos un grupo de muchachos, gracias a Dios, bien talentosos que ellos rapidito montan la música, pero sí, para escribir y producir, bien, bien difícil. Llevamos estos últimos 6, 7 años, cuesta arriba, pero lo logramos para la gloria de Dios. Y este proyecto, pues, ha sido igual, pero gracias a Dios, pues, esperamos que esta compilación esté ya lista para fin de octubre, por ahí, a principios de noviembre. Ustedes se han presentado en muchísimos lugares por todo el mundo, como son by Far, como Misterio Católico. Desde tu perspectiva, ¿verdad? Porque no tengo la opinión de los demás, yo espero ya en una próxima ocasión tenerla. Pero ¿qué tú entiendes que tal vez todavía le falta hacer a Son by Four? ¿Hay algún lugar que ustedes quieren llegar? ¿Hay algún nivel, por llamarle así, que ustedes digan, ahora nos queremos mover a esto? Esto es lo que le falta todavía a Son by Four. Muy buena pregunta, Te Yocho. cogí con esa en el aire, esa no la esperaba. Pues mira, sí, no, por eso estoy pensando, no te quiero hacer un bache aquí. Pues mira, yo creo que nosotros en estos 20 años hemos alcanzado para muchos logros para la gloria de Dios. Acuérdate que cuando la meta es evangelizar a través de la música, con la música, pues que se conviertan las personas y lleguen a los pies de Jesús, ese es el logro. Ya aquí no hay nada más que buscar. Si estamos hablando entonces la parte artística para la gloria de Dios, también en el 2015 el disco Mujer Frente a la Cruz nos lo nominaron para un Grammy. Fue la primera nominación de un disco católico en español para los Grammy. Y más alegría sentimos cuando se lo ganó Alfarero y se lo ganó el señor Delgado después, este año que pasó. Que vamos, la música católica va on a roll, como decimos nosotros. Pero hemos alcanzado mucho en los dos aspectos. Yo me atrevería a decir que estamos listos una vez más para ponernos en las manos del Señor, como siempre hacemos, pero en esta etapa nueva, para que el Señor nos lleve hacia donde nos tenga que dirigir, que Él haga verdaderamente su voluntad y la siga haciendo en nosotros y nos lleve hasta donde nos tenga que llevar. En otros idiomas lo estamos explorando. Estamos pensando grabar en inglés, estamos pensando grabar en portugués, estamos haciendo eso. Yo sé que por ahí era que venía tu pregunta, también, pero sí, estamos tratando, tenemos unos proyectos de hacer unas colaboraciones y unas cosas, pues que yo sé que nos van a quedar espectaculares, pero como están en desarrollo, todavía no están concretadas. No me atrevería a darlas por hecho, pero sí en la voluntad de Dios. Pues Sí mira, vamos a hacer una cosa. Como no me las puedes decir todavía, tú me tienes que hacer la promesa aquí de que cuando eso se vaya a publicar, el primer programa que tú vas a llamar se llama Desde la Periferia en el Canal 13 para dar la noticia. ¿Está bien?
voy a dar todas las exclusivas. Te las No, voy a no dar. tanto las exclusivas, pero sí las buenas noticias para que la gente se entere rápido, de primera mano, ¿no? Así que ahí estamos. Jorge, gracias por habernos acompañado en este espacio. Lamentablemente ya no nos queda tiempo para más. ¿Dónde podemos seguirlos en sus redes sociales? ¿Cuáles son? Sí, en todas las redes sociales son by Four y son by Four Music. Ahí nos puede buscar en todas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nos busca Son by Four y aparecemos, aunque lo escriban mal, nos van a encontrar. Son by Four en todas las redes sociales. Excelente, pues muchísimas gracias, Jorge. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en este espacio desde la periferia. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 10 de la noche. Será hasta una próxima ocasión. Tu corazón,